Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de FMX. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos y oyentes? Hoy, 1 de febrero, arrancando una semana con muchísima... En realidad no, terminando la semana con muchísimo calor. Y se viene una semana también, la que viene, con mucho calor. Así es, así es. Vos sabés que hoy antes de venirme, entro al baño a bañarme y digo... Sí. Qué raro, el agua fría salía, pero hirviendo. Hirviendo. La gente que arregla aires acondicionados le está yendo bien. Se está llenando de plata. Se está llenando de plata, eso sí. Si yo fuese técnico en refrigeración, estaría... Pero no tendría lugar donde poner la plata. ¿Vos a qué te dedicas? Ahora estamos cobrando en dólares. Bueno, bienvenido sea, te lo mereces. ¿Viste? Sí. Te lo mereces. Sergio, arranquemos redes sociales. Redes sociales, Abrazando Distritos, tanto Instagram como YouTube. Bien, y estamos contentos porque la radio sumó un WhatsApp, ¿es así? Así es. ¿Y cuál es el número? No sé, ¿dónde está? No lo es veo. El 11 71 00 92 50. Decilo vos que lo decís mejor. 11 71 00 92 50 para comunicarse a partir del programa que viene, ¿no? Por WhatsApp y nos llegan los mensajitos. Basta de chácharas y arrancamos de lleno con el programa, ¿te parece? Así es. ¿Y hoy a quién tenemos? Hoy vamos a hablar con un historiador, escritor, periodista santafesino de la ciudad de Firmat. Estamos en comunicación con Gustavo Battistoni. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. Un gusto. No, el gusto es nuestro. ¿Cómo te trata el calor por ahí, por la ciudad de Firmat? No, acá en La Pampa sí, está alta la temperatura, pero bien. Todavía estamos es asimilable esta temperatura. Gustavo, para quien no te conoce, ¿quién es Gustavo? Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, también soy profesor de Historia, tengo varios libros escritos. La problemática básica mía siempre ha sido el pensamiento nacional, la historia del litoral argentino y la cuestión agraria, que también es un tema que, vengo desarrollando desde hace algún tiempo. O sea, son los tres ejes que yo trabajo intelectualmente, ¿no? Correcto. Claro. Gustavo, hace poco escuché alguna entrevista que te hizo algún medio en el que hablabas de la dictadura del algoritmo. ¿A qué te referís con la dictadura del algoritmo? ¿Y cómo afecta a la comunidad? Me refiero a ese padecimiento que tenemos todos de que hemos desaparecido de mar de Internet en base a cómo las grandes multinacionales de las redes manejan la información. Ha desaparecido la cultura nacional y en particular también las culturas particulares. La vieja idea de justo y pinta tu aldea y serás universal, lamentablemente está en duda, porque hoy un chico de Firmat, de Buenos Aires, de Posadas, sale a festejar Halloween, te habla de Harry Potter, pero nadie sabe quién es el Martín Fierro o María Elena Walsh, ¿no? Entonces, claro. Es preocupante este avance impresionante del imperialismo mediático, informativo sobre las culturas nacionales, con el impacto y la repercusión que tienen en la cuestión política. O sea, lo que nos pasa con una juventud que desconoce totalmente la historia argentina, latinoamericana, y el voto de muchos sectores a Javier Milei tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es un fenómeno que a veces no le prestamos al imperialismo cultural, no le prestamos la atención necesaria, pero después cuando aparecen las sorpresas tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Seguro. Vos sabés, Gustavo, que salvando las distancias de lo que estás planteando vos, yo viajo asiduamente en tren y me canso de escuchar chicos de 15, 14, 16 años hablando de fechas del Manchester, de la Liga Española, de la Liga francesa o alemana y poco de la Liga Argentina, digo, ¿no? Yo tengo 45, yo recuerdo que a los 14 años solamente hablaba de Independiente y de mis equipos que podían ser rivales, Racing, Boca, River, pero lejos de hablar del Manchester, de tantos otros equipos. No, obviamente la globalización nos viene arrasando. Nosotros no es un dato. Cuando Hernández de Rey escribió Imperialismo y Cultura en 1957, decía que la cultura imperialista estaba en reflujo. Sin embargo,
embargo, o era importante, pero teníamos un espacio nacional de reflexión. Hoy, lamentablemente, no existe eso. Y uno que está en contacto con universitarios, con gente joven, no tiene más que manifestar la preocupación, porque la cuestión del algoritmo también funcionó con la elección de Macri. Ustedes recuerdan esa maniobra de una multinacional de la información que hacía llegar una información sesgada, mentirosa, a una parte de la población, y así, con esa manipulación, llegó Macri. Y también fue una maniobra, creo yo, también inducida, porque acá la gente en general piensa que las redes sociales son un espacio de libertad, y sabemos que no hacen más que manipularnos y seguir una dirección de aquellos que tienen el manejo de la información primera, ¿no? Cómo crean una opinión pública, los grandes medios de comunicación y el poder mediático, y cómo después se reproduce eso a través de los medios de difusión. Y lo mismo pasa, como decías vos, con el fútbol, ¿no? Porque hoy en día encontrás chicos con la camiseta del cuadro de Messi de Miami o del Inter, sí, correcto, es verdad. Del Inter o de otro, o he visto camisetas del PSG en algún momento, en la Pampa Húmeda. Antes uno veía camisetas en esta zona de Central, de Newell's, de Colón, de Unión, y eso ha mermado enormemente, ¿no? Estamos hablando de un aspecto fundamental de la cultura popular como el fútbol. Bueno, por eso apuntaba la pregunta, pero bueno, súper interesante. Gustavo, sí. Gustavo, se dice que quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? ¿Crees que es esta una táctica de Milei y por eso distorsiona la historia cuando habla, por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas o de Juan Bautista Alberdi? Sí, esa frase que es de George Orwell, que está en 1984, el poder la cumple. A veces uno, cuando yo soy bastante lector de La Nación, de otros diarios de la derecha argentina, y siempre se hablaba de relato kirchnerista, pero la derecha tiene un relato absolutamente falaz, mentiroso, y Javier Milei es un expositor permanente de eso. Yo lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo, a través de la televisión, porque bueno, soy periodista y siempre uno tiene que ir siguiendo a determinados personajes que la oligarquía fue poniendo, y los medios en su momento en la pantalla para esmerilar, para desgastar al gobierno de Alberto últimamente, pero también la última etapa del gobierno de Cristina. Y siempre me llamó la atención, primero, la superficialidad. Vamos a empezar a ser concretos con respecto a Javier Milei, de sus propuestas, una cuestión de gritos, de soberbia de medida. Y después, cuando me acerqué, porque tengo un amigo librero en la ciudad de Rosario, algunos de sus libros, que realmente son una basofia, no hay que decir otra cosa, y que la misma Viviana Canosa, que en el momento puso a Milei en el centro de la escena, llegó a decir claramente que son una copia, que son un plagio permanente. Bueno, y ese relato plagiario, superficial, de Milei, llegó a su pináculo en el discurso de Davos, donde muy suelto de cuerpo volvió a decir mentirosamente, falazmente, que la Argentina había sido la primera potencia económica del mundo, lo cual es un disparate absoluto. No hay un solo economista, un solo historiador serio en el mundo, no solamente en la Argentina, que diga semejante dislate. Entonces, así que el economista que ha trabajado más este tema, que se llama Angus Madison, que es un inglés, que sacó un libro sobre la economía mundial, pone a Argentina en el lugar número 11, que es lo más que ha podido pensarse la Argentina a la escala mundial. Incluso Gertunov y Lucas Schatt, en un libro de historia económica, la Argentina en su mejor momento llegó a tener un 64% de PBI per cápita igual de Estados Unidos. Es decir, esta mentira sirve para justificar hoy en día un tremendo ajuste, una política absolutamente reaccionaria,
Yo creo que es un deber cívico, de aquellos que por ahí tenemos alguna formación o tenemos la posibilidad de difundir ideas, empezar a revertir todo este tipo de disparates, porque si alguien no le dice a la población que, según el Banco Mundial, estoy hablando de datos del Banco Mundial, en 1974 Argentina tenía un PIB per cápita igual al de Canadá y al de Australia, que había un 4% de pobreza y no había indigencia, la gente va a creer que Argentina, la crisis argentina es producto del populismo, de políticas dirigistas, de políticas nacional populares, y todo lo de política económica de Martínez de Oz, iniciada el 2 de abril de 1977, que le da el poder en la República Argentina a la oligarquía financiera, que termina en un mega endeudamiento, una crisis fenomenal. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a discutir de nuevo y no darle el monopolio de la palabra a estos personajes que en 1 minuto y medio de TikTok nos quieren explicar cómo baja la inflación, cómo es la historia del mundo, cuál es la historia argentina. Y lo mismo pasa, y voy a un tema específico de historia, con su narrativa sobre Rosas o la narrativa sobre Alberdi, un Alberdi que es un personaje absolutamente complejo, rico, con varias etapas, donde los liberales argentinos toman sobre todo una conferencia que tiene la Facultad de Derecho al final de su vida, que se llama el estatismo, la negación del Estado, la negación de la libertad individual, pero no analizan a Alberdi, un Alberdi que fue crítico de la guerra del Paraguay, un Alberdi que defendió al federalismo argentino, un Alberdi que criticó furiosamente a Mitre y a Sarmiento por la tergiversación de la historia, y bueno, así se escribe lamentablemente la historia argentina. Yo creo que es una responsabilidad nuestra empezar a contestar todo este tipo de mentiras, ¿no? Claro, claro. Gustavo, te leo un fragmento del discurso que dio Javier Milei en Davos, que dice que Occidente está en peligro, y está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, en consecuencia a la pobreza. Bueno, primero que Milei pone a todos en la misma bolsa, a todo aquel que no es libertario en la misma bolsa, ¿no? ¿Y cuál es la verdad histórica de esto que está diciendo Milei? Primero, eso es un disparate fenomenal porque ningún país del mundo se desarrolló de acuerdo a los cánones del liberalismo clásico. Yo quiero recordar algo, porque a veces en historia económica esto no se dice, que Adam Smith terminó de manejando la aduana de Edimburgo, es decir, manejando el ingreso y el egreso de mercancías de lo que era la Gran Bretaña, es decir, ese liberalismo fanático, absolutamente delirante de Milei, ni siquiera es el de la escuela austríaca, porque yo les recomiendo a ustedes que lean Camino de Servidumbre de Hayek, de Friedrich von Hayek, que es una crítica a Keynes del año 1944. No dice absolutamente nada que ver, o sea, él defiende el mercado, Hayek, pero no está en contra de algunas políticas sociales, en favor de los pobres y un montón de otras cuestiones. Además, los países más prósperos del mundo han tenido, o los países que son más integrados, tienen mucho que ver con el socialismo. Si uno ve Dinamarca, Noruega, o sea, países, Suecia, países que son en general el modelo de desarrollo económico con inclusión social, han sido hijos del socialismo, por lo menos democrático, o Alemania con la economía popular de mercado, o la economía social de mercado, que no es la economía de la escuela austríaca, ¿no? Y me parece a mí que Milei, además de ser un fanático desde el punto de vista ideológico, es también un personaje realmente ignorante, ¿no? Honestamente, no. Y la otra vez estaba también leyendo su biografía, la biografía que escribió Rodríguez, creo que es el autor. Es un personaje también de una formación ideológica muy superficial, y esto se nota en sus permanentes discursos en contra del socialismo, y bueno, que en Davos mete a la democracia cristiana, a los socialdemócratas, los bolcheviques, es una salsa ideológica que nadie entiende nada, ¿no? Y si uno no puede desglosar ese discurso
con todas sus contradicciones y toda su superficialidad, realmente estamos en problemas, porque no es casualidad que hayan sido los empresarios más importantes del mundo, que tienen por ahí alguna mirada de vampiro sobre el litio argentino, los que han elogiado ese discurso, porque hay intereses detrás de una ideología que no se aplica en ningún lugar del mundo, porque el libertarismo de Milei no tiene nada que ver con las políticas norteamericanas de defensa por ahí de la industria automotriz o del impedimento de la política de internet, a veces que no hasta quería prohibir Estados Unidos el TikTok. Todos los países practican una política proteccionista, y lo estamos viendo en Europa ahora con la queja de los agricultores en contra del libre comercio. Entonces me parece a mí que está tras mano de lo que está sucediendo en la realidad mundial, Javier Milei, ¿no? Claro. Gustavo, otra frase que dice Milei en el discurso, dice: cuando adoptamos el modelo de la libertad allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer al puesto número 140 del mundo. ¿Qué pasó en Argentina en los años 1860? Mira, es muy difícil a veces contestar semejante. Primero, hay que ubicarse en el contexto de lo que era el mundo en 1860. Y vuelvo a Alberdi. Alberdi era un liberal en materia económica, pero estamos hablando del siglo XIX. No se puede traspolar esas ideas al siglo XXI, ¿no? Primero. Pero además es falaz. Ustedes no sé si saben que Alberdi era un gran admirador de Urquiza, y que Urquiza, su primer ministro de Hacienda fue Mariano Fragueiro, que se definía como socialista. Es decir, el primer ministro de la Confederación Argentina se definía como socialista. Entonces, cuando uno lee todos los disparates de Milei, o por ejemplo, Milei es un admirador, entre comillas, de Roca, pero Roca fue el que en 1904 le pidió a Viale Masset, que era un médico, un ingeniero catalán, que haga un informe sobre la pobreza en Argentina. Estamos hablando de Roca, no estoy diciéndote Juan Domingo Perón, no te estoy diciendo John William Cook, estoy diciendo Roca, que veía que a partir de un desarrollo muy armónico de la economía, producto de las inversiones extranjeras y también la incorporación de la Argentina al mercado mundial, le pide a Viale Masset que haga un informe que está en 2 tomos, se puede conseguir, un informe sobre la clase obrera, donde la situación que describe Viale Masset es espantosa. Entonces, la famosa Arcadia Argentina, que hablan los liberales, esa Argentina que se expande a partir de 1860, y no es casualidad que Milei cite ese periodo, porque en 1862 es presidente Bartolomé Mitre, ¿no? Claro. Un personaje que nos ha dejado, entre otras cosas, un genocidio en la hermana República del Paraguay. Pero esos son datos absolutamente falaces. Además, otra cosa, sí, insisto, en general, la historia económica se basa en libros que no tienen ningún fundamento, porque, te doy un ejemplo, la Argentina empieza a tener cuentas nacionales, o sea, una contabilidad económica seria a partir de 1946. Claro. El único análisis que hubo anterior a eso fue un informe que hizo Alejandro Bunge en 1917 sobre el ingreso y la riqueza en la Argentina. O sea, estamos hablando sobre datos absolutamente en el aire que no tienen en cuenta, por ejemplo, la crisis de 1890, el crack con la Baring Brothers, que está en una novela famosa de Julián Martel, que era un periodista de La Nación, que se llama La Bolsa, y es muy recomendable para entender el ambiente especulativo de la época, y después una serie de sucesivas crisis que fue teniendo la República Argentina, a partir de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, y anteriormente en 1873, hay que recordar, y esto ustedes que deben conocer a Arturo Jaureche bien, en Emanuel de Sonceras está esa famosa frase de Avellaneda que dice: ahorraremos sobre la sangre y la sed de los argentinos, porque hubo una crisis fenomenal en
el mercado mundial que repercutió terriblemente en la Argentina. Estos son los datos empíricos, los datos concretos que podemos dar sobre esa supuesta grandeza o esa expansión económica que existió producto de la incorporación de la Argentina al mercado mundial, pero no mucho más. O sea, hablar de una situación de una Argentina floreciente cuando en 1910, en el centenario, teníamos un estado casi marcial por las protestas obreras, es absolutamente un disparate y una mentira. Claro, no tiene razón de ser, porque, bueno, yo me paro en un montón de cuestiones. Si quieren podemos analizar cada periodo en particular, pero estoy dando a grandes rasgos elementos que uno puede encontrar en cualquier libro de historia de un economista serio de cualquier tendencia. Claro. Ustedes tomen el libro de Gerchunov, de Luc Alliat, tomen el libro de Cortés Conde, que es un liberal, sobre la época, tomen el libro de Rapoport, la historia económica argentina, el de Aldo Ferrer, es decir, estos supuestos sobre los que se basa la derecha argentina para hablar de una potencia económica a fines del siglo XIX, no son ciertos, no hay datos concretos, no hay datos serios. Claro. Bueno, otra frase, seguimos analizando un poco el discurso de Milei, ¿no? En donde habla de la justicia social, y dice que el problema de la justicia social no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Y muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. Bueno, ahí Milei atrasa 2000 años. Los que hemos leído la política de Aristóteles o la ética de Aristóteles, sabemos que él hablaba de la justicia conmutativa relacionada a la parte con el todo, que sería hoy la justicia social, y la justicia conmutativa, que es la justicia de mercado, que tanto le gusta a Milei y a los fanáticos de la escuela austríaca. Y hablar de la doctrina social de Iglesia, de Santo Tomás, y hablar de Rousseau, y hablar del liberalismo, los liberales clásicos, de muchos liberales clásicos. Realmente habla con una liviandad fenomenal, porque ellos parten de un concepto de que todo lo que no es una actividad de mercado, un intercambio mercantil entre dos personas, está fuera de su razonamiento. Claro. Es un disparate fenomenal. Eso ni lo sostenía la generación del 80, que tanto hablan cuando defendieron la ley de 420, que fue una ley de educación común financiada con impuestos, donde con impuestos nacionales hicieron escuelas en todo el país, ¿no? A mí me parece que bueno, forma parte también de ese fanatismo, de esa desacreditación total de cualquier pensamiento que ponga en duda la justicia social necesaria, o sea, la solidaridad, la distribución del ingreso, y que va en contra también, insisto, de lo que son el liberalismo. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo una de las cosas que no se sabe demasiado, y yo lo tengo trabajado en uno de mis libros, es que las ideas de Estados Unidos más progresistas después de la independencia eran las de Thomas Paine, que era un liberal de izquierda, de alguna forma, que estuvo a favor de la Revolución Francesa, y esas ideas entraron a Río de la Plata de la mano de Artigas, ¿no? O sea, de la mano de los caudillos tan despreciados por esta derecha criolla, argentina, criolla digo entre comillas, o argentina entre comillas, es tan falaz su discurso que no resiste ningún tipo de investigación histórica seria, ¿no? Claro. Bueno, hay una parte que la verdad que es más para reírse que otra cosa, ¿no? Cuando dice que el capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Bueno, no sé, quieren que se diga algo más. Todos los que conocemos eso es más un chiste, ¿no? Que otra cosa. No, pero además el disparate, fíjate vos cuáles son los personajes que admira Milei. Ronald Reagan, el que más gastó en armas y militarizó el mundo. Margaret Thatcher, hay
que decir algo de Margaret Thatcher, ¿no? Nuestros soldados ahí en el fondo del mar y en Malvinas se debe estar revolviendo en sus tumbas. Moisés, que la historiografía moderna, ustedes investiguen realmente esto, pone en duda la existencia de Moisés como si fuera lo pone como un personaje mítico que puede haber existido, pero que con mucha mitología es el personaje más importante para Javier Milei, ¿no? Y bueno, y siguen o Alberdi, un Alberdi, como digo, un Alberdi apretado, un Alberdi sin fundamento, sin base, y bueno, y así en todo, ¿no? Mezcla Sarmiento con Alberdi, bueno, así es todo el discurso de Javier Milei, insisto, de una superficialidad, una ignorancia espantosa, o en el peor de los casos, de una mala fe que hay que remarcar, ¿no? Claro, claro. Pasando un poquitito a la coyuntura actual, ¿cómo crees que termina esta historia de los DNU, la ley ómnibus, que se está discutiendo en el Senado? Bueno, yo estoy muy preocupado, creo que hay posibilidad de que salga, porque realmente hay bancadas que están traicionando su historia, ¿no? Yo me imagino un Raúl Alfonsín o un Hipólito Yrigoyen mirando cómo algunos de sus diputados defienden a un libertario. Hay que recordar lo que decía Milei, que tenía un punching ball con la cara de Alfonsín, que le pegaba, practicaba boxeo, ¿no? Sí. Eso desde el punto de vista. Y después, bueno, hay algunos sectores del peronismo que también dejan bastante que desear. Lo de Scioli es increíble, pero bueno, a mí no me sorprende también porque es alguien que vino a la política de la mano de Carlos Menem, y por otro lado hay una oposición. Creo que también hay muchos sectores. El paro de la CGT tuvo un impacto muy fuerte, a mi entender. No esperaban ese impacto y creo que les dolió, por eso tuvieron que sacar la parte fiscal de la ley ómnibus, y hizo una reforma, indudablemente, quieren reformar la sociedad y la economía argentina con un sesgo liberal, un sesgo absolutamente reaccionario, ¿no? No sé, estas discusiones, estoy siguiendo unas discusiones en la Cámara de Diputados, pero indudablemente debe haber cosas bastante extrañas, porque ayer pararon la sesión, la volvieron a poner en movimiento hoy, y hay personajes por ahí que son bastante vidriosos, ¿no? Que uno pueden ir para cualquier lado. Clarísimo. Gustavo, recién mencionaste a Carlos Menem. ¿Cuál es tu mirada personal respecto a los 10 años de gobierno de Carlos Menem? Carlos Menem agarró una bomba de tiempo, que fue la hiperinflación de Alfonsín, la caída del muro. Por ahí, en una primera etapa, intentó estabilizar un poco la economía con un sentido, no digo nacional, pero no tan brutal, y después, bueno, cayó la convertibilidad que mandó todo al fondo del mar. Una convertibilidad que hay que recordar que para mantener la paridad peso-dólar durante 10 años aumentó la deuda externa en 100.000 millones de dólares. Claro. Y bueno, eso le explotó después a De la Rúa, ¿no? Yo creo que fue un paso en falso y ha creado un antecedente muy negativo, porque el peronismo siempre tuvo otra concepción de la política y la economía. Que claro, bueno, ¿no? A eso iba, porque si uno recuerda la incorporación de Alzogaray y parte del staff de Alzogaray a la presidencia de Menem tiene una importante connotación hacia la derecha, ¿no? Sí, Alzogaray, la Almirante Rojas, y después toda la política, las relaciones carnales, es decir, toda una serie de cosas que al pueblo peronista y aquellos que venimos del campo nacional y popular nos costó muchísimo asimilar, pero bueno, tuvimos que enfrentarla como siempre, con militancia, con ideas. ¿Y lo consideras peronista? No, sí, de alguna forma Menem es quizás la expresión más, una expresión que quizás tuvo en Celestino Rodrigo, uh-huh, o en López Rega, una manifestación, ¿no? Había elementos, lamentablemente, dentro del peronismo que podían desembocar en algo así como Menem, ¿no? Algunos antecedentes, pero no creo que como núcleo
ideológico del peronismo de Perón, por lo menos que yo analizo, del 46 al 55 y su breve periodo en el 73, no tiene nada que ver con la concepción Claro. liberal de la economía, de la sociedad, y absolutamente contraria al interés de los trabajadores, ¿no? Bueno, Gustavo, para ir despidiéndonos, sabemos que en marzo hace la presentación de tu libro. Sí, tengo un libro que voy a sacar que se llama Federalistas del Litoral, donde analizo la saga de Artigas, algo bastante desconocido porque nosotros cuando analizamos la historia argentina no sabemos que antes del 9 de julio de 1816, el 29 de junio de 1815, Artigas y las provincias del litoral declararon la independencia de España y de toda dominación extranjera, un año antes del Congreso de Tucumán. Eso no se enseña en la historia y me parece a mí que tenemos que empezar a contar la otra historia, la historia que es Mitre y Vicente Fidel López, que era una carta entre ambos, que en una polémica de 1881 se dijeron cualquier cosa, pero hay una carta de Mitre donde Mitre le dice a Vicente Fidel López que más allá de nuestras diferencias, mandamos al basurero de la historia a Artigas y a los caudillos. Bueno, yo creo que hay que empezar a reivindicar la figura de Artigas, que no pertenece al Uruguay, no es es alguien muy importante en la banda oriental, pero que pertenece a todo el Río de la Plata y particularmente a las provincias del litoral, a los Misioneros, a Corrientes, a Entre Ríos, a Santa Fe, incluso con impacto en Córdoba, que tuvo Artigas, una figura excepcional que en 1815 proponía una reforma agraria, una república democrática y federal, y era contrario a los intereses del directorio de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Bueno, Gustavo, ¿en dónde puede la gente encontrar este libro? Bueno, yo soy en la librería de Rosario, por ahí puedo mandar algún ejemplar y después lo pueden comprar por Mercado Libre. Yo tengo varias obras, una tiene prólogo, la primera de Norberto Galazo, y se llama Disidentes Olvidados, donde hablo de figuras del pensamiento nacional y popular. Y después me he dedicado básicamente, como te decía, a la cuestión agraria. Tengo un libro que es producto del 2008, que a mí me impactó, ustedes se imaginan, demasiado, como hombre de la Pampa Húmeda. Claro. Y algún otro libro de la historia de Santa Fe del Litoral, que es un tema que me apasiona y es bastante desconocido por todos los argentinos, ¿no? Bueno, Gustavo, agradecemos que nos hayas atendido y fue muy clarificador tu mensaje, ¿no? No, yo le agradezco a ustedes que le den voz a alguien del interior, y bueno, estamos en contacto y seguir charlando de estos temas y insisto, yo me considero un militante de lo que es la izquierda nacional, siempre he estado parado ahí y mis investigaciones históricas y son una investigación militante. O sea, todo está centrado en la necesidad de que tengamos una Argentina en una América Latina unida. Clarísimo. Gustavo, repetí una vez más el nombre del libro, así la gente lo puede salir a buscar. Bueno, el primero se llama Disidentes Olvidados, que es un libro sobre pensamiento nacional. Tengo un libro sobre Estanislao López, al que le interesa un poco la historia de los caudillos, y el último que va a salir en marzo, Federalistas del Litoral. Federalistas del Litoral. Perfecto. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Gustavo, súper interesante la charla. Bueno, un abrazo para ustedes. Abrazo. Abrazo. Bueno, pasó por Abrazando Distrito Gustavo Battistoni, escritor, historiador y periodista santafesino de la ciudad de Firmat. Súper interesante, una mirada que no mucha gente conoce, ¿no?, sobre el litoral. Muy nacionalista, tenemos que volver a las raíces. Sí. Y hablando de raíces, les mandamos un saludo y un cariño enorme a los compañeros de Principios y Valores de San Isidro y también de Vicente López, de todo, claramente, ¿no? de todo el país, de toda la nación sí, seguro, eso y de todo el mundo también, porque eso, estamos expandiendo, estamos sin, peronizando el mundo. Sin ninguna duda, pero nosotros militamos en San Isidro y en Vicente López y le mandamos un cariño especial a ellos, sobre todo, por lo menos en términos personales, a Torombolo, que hace un esfuerzo... Ya lo vamos a invitar al compañero. Hace un esfuerzo sí, destacable para militar y pone la casa y la verdad que milita como
como nadie, es increíble. Así es. Gran compañero. Saludo para todos. Bueno, ¿Vamos después a un tema? vamos a un tema, ahí vamos. Yo te abrí